En un mundo lleno de dolor, a veces lo único que necesitamos es una historia que toque el alma. Bienvenidos a Encantos Reales, donde el amor, la fe y la esperanza renacen en cada palabra. El millonario se burló de la humilde limpiadora, hasta que ella reveló el talento que lo conquistó y lo dejó sin palabras frente a todos. El polvo del camino aún se adhería a las suelas gastadas de los zapatos de María Elena cuando llegó a la vista de las imponentes puertas de la hacienda Los Agaves. Detrás de ella yacía un pueblo demasiado pequeño para sus sueños y una humillación que le desgarraba el alma cada vez que su memoria se atrevía a recordarla. El altar vacío, el novio ausente, los susurros de la multitud como cuchillos en su espalda. Llevaba consigo solo una maleta remendada, donde escondía, como un tesoro prohibido, un viejo libro de partituras heredado de su abuela, y en el pecho la urgencia desesperada de encontrar trabajo, cualquier trabajo. Su madre, Rosalía, esperaba en casa, consumida por una enfermedad que los escasos recursos de la familia ya no podían combatir. María Elena tragó el nudo en la garganta, se ajustó el sencillo vestido y avanzó. Cada paso una súplica silenciosa por una oportunidad, un nuevo comienzo lejos del dolor que la perseguía. El sol de Guanajuato parecía pesar una tonelada sobre sus hombros, pero en sus ojos verdes, una llama de dignidad se negaba obstinadamente a apagarse. Al ser admitida a la entrevista, no por la entrada principal, reservada a los caballeros y sus distinguidos invitados, sino por la puerta trasera, la destinada a quienes venían a servir, María Elena sintió el peso de ese nuevo mundo. La ama de llaves, doña Elvira, una mujer de mirada severa y palabras afiladas como el cristal, la miró de arriba a abajo, con un desprecio apenas disimulado en las comisuras de sus labios. Para Elvira, aquella joven de aspecto frágil, con manos que parecían más adecuadas para bordar que para fregar, era simplemente otra más en un ejército de mujeres necesitadas. El trabajo aquí es duro, muchacha. No hay lugar para las formalidades ni la pereza, dijo, y su voz resonó fríamente en el vasto pasillo de servicio, cuyas paredes parecían susurrar historias de tantos otros que por allí pasaban, anónimos, exhaustos. María Elena simplemente asintió. La humildad en su gesto escondía la fuerza que residía en ella, una resiliencia forjada en las dificultades y en la esperanza de días mejores para su madre. Carlos Mendoza observaba la vida en su hacienda Los Agaves desde una distancia autoimpuesta, como espectador de su propia existencia. Heredero de una fortuna que se remontaba a generaciones y de tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, se movía por los suntuosos salones como una sombra elegante y fría. El divorcio lo había dejado destrozado emocionalmente. La traición de su esposa, Laura, con quien creía compartir una vida, y su posterior marcha llevándose a la pequeña Sofía, convirtieron su corazón en un terreno árido. Se había refugiado en su trabajo, en la fría administración de sus negocios, levantando muros ante cualquier nuevo intento de acercamiento. El arte, la música, la literatura, pasiones de antaño, yacen latentes bajo capas de cinismo y resentimiento. Vislumbró a la nueva criada, María Elena, una figura insignificante en el gran esquema de su patrimonio. Otro engranaje de la máquina que mantenía su mundo perfectamente organizado y dolorosamente vacío. Los primeros días de María Elena en la hacienda fueron una prueba constante de su resistencia. Las demás criadas, instigadas por la velada animosidad de doña Elvira, no perdían oportunidad de hacer comentarios maliciosos sobre su sencilla vestimenta o su tranquila manera de observar. «Miren a la princesita del campo», se burló una de ellas mientras María Elena fregaba el piso de piedra con tanta dedicación que le dolían los brazos y la espalda. «¿Crees que encontrarás un príncipe aquí?» La risa resonó cruel,
Pero María Elena había aprendido desde pequeña a transformar el dolor en silencio y el silencio en fuerza. Por las noches, en el pequeño cuarto que compartía con otras dos chicas, abría su libro de partituras y con los dedos deslizándose sobre las páginas amarillentas, tocaba las melodías en su mente, una orquesta silenciosa que calmaba su espíritu y le recordaba quién era ella en realidad, más allá de ese uniforme y de esas tareas humillantes. Su don era su secreto, su refugio. La noticia de que un gran evento benéfico se realizaría en Hacienda Los Agaves corrió rápidamente por los pasillos, sacudiendo la rutina de los empleados. Sería una noche de gala, a la que asistiría toda la élite guanajuatense, un evento para reafirmar el prestigio y la generosidad de los Mendoza. Para María Elena significaba un doble trabajo: limpiar, pulir, servir, siempre invisible, siempre eficiente. Mientras quitaba el polvo de los muebles del gran salón, sus ojos se detuvieron por un momento en el imponente piano de cola que ocupaba un lugar destacado. Era un instrumento magnífico, oscuro y brillante, que parecía dormir bajo una fina capa de polvo. Un suspiro apenas audible escapó de sus labios. Tocar. Cuánto anhelaba sentir el marfil bajo sus dedos, liberar las melodías que vivían dentro de ella. Pero aquella era una realidad lejana, un sueño perteneciente a otro mundo, no el de una simple criada. Carlos Mendoza supervisó los preparativos con su habitual fachada de calculada indiferencia, pero en su interior empezaba a agitarse un viejo malestar. Eventos como este eran una obligación social, una manera de mantener las apariencias y los contactos necesarios, pero también le recordaban dolorosamente lo que había perdido. A Laura le encantaban estas fiestas, le encantaba ser el centro de atención, y su ausencia, incluso después de años, todavía resonaba en los espacios vacíos de su vida. La música clásica que llenaría el aire esa noche era otra espada de doble filo, una forma de arte que disfrutaba genuinamente, pero que también lo transportaba a tiempos más felices, antes de la traición y la amargura que ahora lo definían. Dio órdenes precisas al ama de llaves sobre el pianista invitado, un reconocido pianista de concierto que alegraría la velada, y luego se retiró a su oficina, buscando refugio en los números y los informes, lejos de los recuerdos que la música amenazaba con despertar. La tarde del evento transcurrió en un frenesí de actividad. Se arreglaron las flores, se pulieron los cubiertos hasta su máximo brillo, y el aroma de los exquisitos platos que se servirían comenzó a extenderse por la casa. María Elena, destinada a ayudar en la cocina y luego en el discreto servicio de bebidas, sintió la tensión y la emoción en el aire. Se movía ágilmente, con sus pensamientos divididos entre la interminable lista de tareas y la melodía de un nocturno de Chopin que su abuela solía tocar en las tardes lluviosas. Fue entonces cuando un grito agudo atravesó el aire. Se formó un zumbido cerca de la escalera principal. La pianista invitada, Madame Beaumont, se había torcido gravemente el tobillo en su prisa por bajar. El diagnóstico llegó rápido e implacable. Le sería imposible jugar esa noche. El pánico se apoderó de los organizadores. La música fue el corazón del evento. Doña Elvira se movía por la habitación, con el rostro pálido y los labios fruncidos en una fina línea de desesperación contenida. La ausencia de música no fue solo un revés. Fue una catástrofe social, una mancha en la impecable reputación de los Mendoza. Se hicieron llamadas apresuradas, se hicieron contactos, pero encontrar un concertista de ese calibre, a último momento, en una noche con tantos eventos en la ciudad, resultó una tarea imposible. El murmullo entre los invitados que empezaban a llegar ya era audible. La noticia de la desgracia se extendía como una sombra.
Carlos Mendoza emergió de la confusión con expresión más sombría que de costumbre. Para él, esto era una prueba más de que el destino disfrutaba socavando sus planes y exponiendo sus vulnerabilidades. La idea de un acontecimiento arruinado, de un silencio incómodo que se cernía sobre sus invitados, era intolerable. Donde antes solo existía la fría obligación social, ahora existía la amenaza de la humillación pública. María Elena observaba la escena desde un rincón, con el corazón latiendo desbocado. Una mezcla de miedo y una audacia recién descubierta burbujeaba dentro de ella. Sabía que era una locura, una presunción casi imperdonable para alguien en su posición. Ella era solo una sirvienta, invisible, destinada a servir y mantener su lugar. Pero la música era una fuerza mayor, una voz que no se podía contener. Recordó las palabras de su abuela: la música tiene el poder de curar, nieta mía, de tocar almas donde las palabras no pueden llegar. Ese piano, tan cerca, parecía llamarla, susurrarle una promesa de redención. ¿Sería posible? ¿Podría ella, con sus manos encallecidas por el duro trabajo, pero guiada por un don divino, salvar la noche y tal vez, solo tal vez, encontrar alivio al peso que llevaba en el pecho? La imagen de su madre, enferma y dependiente, le dio el coraje que le faltaba. Con las piernas temblorosas, pero la columna recta, María Elena se acercó a doña Elvira. La institutriz, inmersa en su propia crisis, apenas reparó en la joven hasta que ésta habló, en voz baja, pero firme: «Doña Elvira, con su permiso, ¿puedo jugar?». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier reproche. Los ojos del ama de llaves la miraron con una mezcla de incredulidad y burla. «¿Tú? ¿Tocar qué, niña?». «El timbre de la cocina». Algunas de las otras criadas, que oyeron la atrevida oferta, reprimieron risitas malvadas. María Elena sintió que el rubor subía a su rostro y la humillación amenazaba con envolverla nuevamente. Pero ella se mantuvo firme, con la mirada fija en el ama de llaves. «Puedo tocar el piano, puedo ayudar». La insistencia, viniendo de alguien tan insignificante, pareció solo aumentar la irritación de doña Elvira, que estuvo a punto de despedirla con ejemplar dureza. Fue en ese momento que Carlos Mendoza, atraído por el pequeño revuelo, se acercó. Su imponente presencia silenció inmediatamente los susurros. Había escuchado las últimas palabras de María Elena. Sus ojos fríos, que normalmente parecían atravesar a las personas sin verlas realmente, cayeron sobre la joven doncella con una intensidad inusual. Vio la vergüenza en su rostro, pero también una chispa de determinación que lo sorprendió. En otras circunstancias, habría descartado la idea como una tontería, pero la situación era desesperada. El ridículo de que una criada intentara sustituir a un concertista internacional fue inmenso, pero el ridículo de un acontecimiento silencioso y fallido fue quizás aún mayor. Había algo en la mirada de la joven, una sinceridad casi dolorosa que le hizo dudar. «¿Estás seguro de lo que estás diciendo?», preguntó con voz profunda y escéptica, pero con un dejo de curiosidad que no pasó desapercibido. María Elena tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso de la mirada de Carlos Mendoza sobre ella, una mirada que parecía penetrar todas sus defensas. «Sí, señor, estoy segura», respondió ella, y su voz adquirió una fuerza que no conocía. No había arrogancia en sus palabras, solo la tranquila convicción de alguien que conoce la verdad. Para Carlos fue una apuesta absurda, casi irresponsable, pero el tiempo apremiaba. Los invitados más importantes ya estaban en el salón principal. Sus expectativas flotaban en el aire como una nube oscura. Quizás una distracción, por extraña que sea, sería mejor que un fiasco total. Con un gesto de resignación, que también contenía una partícula de desafío, asintió. «Bueno, entonces prepárate. Si no eres capaz, las consecuencias serán tuyas».
La amenaza velada no intimidó a María Elena. En ese momento el mayor miedo fue no intentarlo, dejar escapar ese destello de luz en su oscuridad. Doña Elvira, lívida de rabia e incredulidad ante la decisión de su jefe, condujo a María Elena hasta el piano como si estuviera conduciendo un cordero al matadero. Los murmullos entre los invitados aumentaron cuando vieron a la joven con su sencillo uniforme acercándose al instrumento. ¿Quién era ella? ¿Una mala broma? ¿Un extraño interludio antes de la verdadera atracción? María Elena estaba sentada en el banco, con las manos sudando fríamente. Sintió las miradas curiosas, escépticas e incluso hostiles quemándole la piel. Por un momento, el pánico se apoderó de ella. Quería huir, desaparecer, pero entonces sus dedos tocaron las teclas frías y familiares. Cerró los ojos, respiró profundamente y buscó dentro de sí la melodía que tantas veces la había consolado en las noches solitarias. Recordó a su abuela, a su madre, todos los sacrificios y todas las esperanzas, y luego empezó a jugar. Las primeras notas de Clair de Lune de Debussy, cambiando de Beethoven a Debussy según la sensación de ensueño y de luz de luna, flotaron por la sala, delicadas y vacilantes al principio, como gotas de rocío cayendo sobre pétalos de rosa. Un silencio atónito comenzó a extenderse entre la multitud. La burla en sus rostros dio paso a la sorpresa, y la sorpresa a un asombro reverente. María Elena tocaba con los ojos cerrados, el cuerpo entregado a la música, los dedos deslizándose por el teclado con una intimidad y precisión que desmentía su humilde vestimenta y su aparente sencillez. La melodía tomó forma, fluyendo con una emoción cruda y palpable, cada nota cargada de profunda melancolía, pero también de una belleza trascendente. Era como si todo su dolor, todo su anhelo y toda su esperanza se derramaran allí, transformados en puro sonido, en pura alma. El salón, antaño escenario de conversaciones triviales y expectativas sociales, se convirtió en un santuario. Carlos Mendoza, apoyado en una columna lejana, sintió un escalofrío recorrer su columna. La música, aquella música que tan bien conocía, sonaba diferente, nueva, como si la escuchara por primera vez. Observó a la joven sentada al piano, la forma en que se inclinaba sobre las teclas, la pasión que transfiguraba su rostro. No era solo cuestión de técnica, era sentimiento, era verdad. Esa melodía, tan etérea y conmovedora, parecía atravesar las capas de hielo que había construido alrededor de su corazón, tocando acordes olvidados hacía mucho tiempo, despertando emociones que creía muertas y enterradas. Recordó a Sofía, su hija, cómo solía acurrucarse en su regazo mientras él le leía cuentos. Recordó una época en la que la vida parecía tener más color, más significado. Una lágrima obstinada se formó en el rabillo del ojo y rápidamente la cubrió, sorprendido de su propia vulnerabilidad. Aquella criada, aquella humilde muchacha, estaba realizando un milagro silencioso ante sus ojos. Cuando la última nota de Clair de Lune se disolvió en el silencio reverente de la sala, por un instante eterno, nadie se movió. Fue como si el mundo hubiera contenido la respiración, suspendido por la magia de esa actuación inesperada. Entonces, tímidamente al principio, y luego con creciente fervor, estallaron los aplausos, una ola de sonido que lavó la incredulidad y consagró el talento de María Elena. Abrió los ojos, sobresaltada por la intensidad de la reacción, con el rostro enrojecido, las manos todavía suspendidas sobre el teclado, como si no pudiera creer lo que acababan de hacer. Vio rostros desconocidos sonriéndole, algunos con lágrimas en los ojos. Fue un reconocimiento que nunca soñó recibir, especialmente en ese ambiente de opulencia y poder.
se levantó un poco torpemente, sin saber cómo reaccionar ante aquella aclamación, sintiéndose al mismo tiempo eufórica y absurdamente expuesta en su uniforme de sirvienta. Carlos Mendoza fue el primero en acercarse a ella, rompiendo la barrera de invitados que ahora la rodeaban, deseosos de felicitarla. La frialdad habitual en sus ojos había sido sustituida por una expresión compleja, una mezcla de admiración, sorpresa y algo más, algo que María Elena no podía descifrar, pero que hacía que su corazón se acelerara aún más. «Señorita Hernández», comenzó, con una voz más suave de lo que ella jamás la había oído. «Esta noche no solo salvó un evento, nos regaló algo extraordinario». Hizo una pausa. Su mirada recorrió la habitación y regresó a ella. «Estoy organizando un festival cultural aquí en la hacienda el mes que viene. Me gustaría que fueras nuestro pianista oficial, si quieres». La oferta quedó en el aire, tan inesperada como su música. María Elena sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. De sirvienta humillada a pianista de festival, parecía un sueño, un delirio. En los días siguientes, la vida de María Elena en Hacienda Los Agaves experimentó una transformación sutil, pero significativa. Aunque todavía realizaba algunas de las tareas domésticas, bajo la mirada ahora envidiosa y resentida de doña Elvira y algunos compañeros, gran parte de su tiempo lo dedicaba a los ensayos con Carlos Mendoza. Él mismo, para sorpresa de todos, decidió supervisar de cerca su preparación. El gran salón, antaño lugar de duro trabajo y tranquila observación para María Elena, se convirtió en un espacio de colaboración. Carlos se reveló un profundo conocedor de la música clásica, sugiriendo piezas, discutiendo matices de interpretación. Sus comentarios siempre perspicaces, aunque inicialmente un poco formales. Se sentó en un sillón cerca del piano y, mientras ella tocaba, la observó, ya no como un jefe distante, sino como alguien que veía por primera vez a la persona detrás del papel. Fue durante estos ensayos, entre una sonata de Mozart y un preludio de Bach, que las barreras entre ellos comenzaron a desmoronarse. La música se convirtió en el puente hacia conversaciones más profundas y personales. Carlos, animado por la sinceridad casi infantil de María Elena y la pureza de su arte, comenzó a hablar de su propio dolor, de la soledad que lo consumía desde la partida de Laura y Sofía. No entró en detalles sobre la traición, pero la amargura en su voz cuando mencionó la pérdida de su hija era palpable. María Elena escuchó con genuina empatía, con el corazón dolorido por la tristeza de ese hombre que por fuera parecía tenerlo todo. La música que compartían parecía dar voz a sus melancolías secretas, creando un vínculo invisible pero poderoso entre dos almas heridas que se reconocían en la vulnerabilidad del otro. María Elena, a su vez, sintiéndose más segura en su presencia, poco a poco fue abriendo también su corazón. Le habló de su pequeño pueblo, de la abuela que le había enseñado sus primeros acordes y le había transmitido su amor por la música como un legado sagrado. Y entonces, con la voz entrecortada y los ojos llorosos, confesó la humillación de ser abandonada en el altar, el dolor que la había llevado a dejar todo atrás en busca de un futuro incierto, la preocupación constante por la salud de su madre. Carlos escuchó en silencio. Su expresión endurecida se suavizó con una compasión que él mismo no sabía que poseía. Vio la fuerza detrás de su fragilidad, la dignidad que resistió todas las pruebas. En ese momento dejó de ser solo la talentosa pianista. Se convirtió en una mujer admirable a sus ojos, alguien cuya resiliencia reflejaba una nobleza de espíritu que el dinero no podía comprar. El romance entre ellos no fue una explosión repentina, sino un florecimiento lento y delicado, como las raras rosas que Carlos cultivaba en su jardín secreto, un refugio que rara vez mostraba a nadie. Comenzó con miradas que se prolongaban un poco más,
con sonrisas discretas, intercambiadas durante los ensayos, con la manera como empezó a buscar su opinión sobre los libros de su vasta biblioteca, descubriendo en ella una inteligencia natural y una aguda sensibilidad. Para María Elena, cada gesto de atención de Carlos era un bálsamo para sus viejas heridas. Ella, que se había sentido invisible y subvalorada durante tanto tiempo, comenzó a verse a través de los ojos de admiración de aquel hombre. Sin embargo, la sombra de su origen humilde y su posición de sirvienta aún pendía sobre ella. Una inseguridad persistente que la hacía cuestionar si un amor así, entre mundos tan diferentes, era realmente posible. Los chismes, como la mala hierba, pronto brotaron por los pasillos de la hacienda. La cercanía entre el jefe millonario y la pequeña criada que tocaba el piano era un caldo de cultivo perfecto para las habladurías. Doña Elvira, en particular, sintió que su poder y autoridad habían disminuido con el ascenso de María Elena y destiló su veneno en comentarios ácidos para cualquiera que quisiera escucharla. «No os dejéis engañar por esa cara de santa», les dijo a los demás empleados. «Esos son los peores, usan trucos para salir adelante en la vida». María Elena oyó los susurros, sintió las miradas de reojo y se le encogió el corazón. La felicidad que comenzaba a amanecer en su alma estaba constantemente amenazada por el miedo al juicio, por el doloroso recordatorio de cuán cruel podía ser la sociedad con aquellos que se atrevían a desafiar sus convenciones y sus rígidas barreras sociales. Una tarde, mientras el sol doraba las paredes de la hacienda Los Agaves, pintando el cielo con tonos naranjas y púrpuras, un carruaje inesperado, o mejor dicho, un brillante y ostentosamente caro automóvil de lujo importado, cruzó las puertas principales. De ella desciende Laura Alcántara, exesposa de Carlos Mendoza. Elegante, vestida de pies a cabeza con moda de diseñador, traía consigo un aire de sofisticación mundana y una belleza fría que contrastaba fuertemente con la luminosa sencillez de María Elena. Su llegada fue como una piedra arrojada a un lago en calma. Las olas de perturbación se extendieron instantáneamente por toda la finca. Doña Elvira fue la primera en recibirla, con una reverencia exagerada y una sonrisa servil que no mostraba a María Elena desde hacía semanas, dejando claro de qué lado del viejo orden seguía. Carlos quedó completamente sorprendido. Estaba en la biblioteca, repasando unos documentos del festival con una ligereza que no sentía en años. Una ligereza que tenía nombre y apellido: María Elena Hernández. Cuando doña Elvira anunció, con un tono cargado de significado, la presencia de la señora Laura, al verla en el gran vestíbulo de entrada, orgullosa e impecable como siempre, un torbellino de emociones contradictorias lo asaltó. Allí estaba el viejo dolor de la traición, la ira apenas contenida, pero también, y lo más inquietante, un toque de preocupación. Laura no volvería así, sin una razón muy fuerte. Y la razón llegó pronto, envuelta en palabras cuidadosamente elegidas y lágrimas que brotaron de sus ojos con ensayada facilidad. «Carlos, querido, tenemos que hablar. Se trata de Sofía. Nuestra niña no está bien». La mención de Sofía, la hija que le habían arrebatado, fue la llave maestra de todas las defensas de Carlos. Su rostro, que se había suavizado recientemente con las sonrisas de María Elena y el redescubrimiento de la música, volvió a cerrarse, a endurecerse. La condujo a Laura a su despacho privado, el mismo lugar donde tantas veces se había refugiado en su amargura. María Elena, que observaba desde lejos la llegada de la elegante mujer y el repentino cambio de comportamiento de Carlos, sintió una opresión fría en el pecho. No necesité entender las palabras para sentir la tensión, para darme cuenta de que esa aparición era un mal presagio,
La confianza que había comenzado a florecer entre ella y Carlos de repente parecía frágil, amenazada por un pasado del que ella no era parte y contra el que no tenía armas para luchar. El viejo sentimiento de ser solo una sirvienta regresó con fuerza, disminuyéndola. Laura, una hábil manipuladora, pintó un panorama sombrío de la salud de Sofía. Habló de fiebres misteriosas, de una profunda tristeza en los ojos de la niña, de médicos que no encontraban respuestas. «Ella te llama, Carlos», dijo con la voz quebrada, tomando su mano con calculada familiaridad. «Ella te extraña. Sé que me equivoqué, que te lastimé profundamente, pero nuestra hija no puede pagar el precio de nuestros errores. Necesita a su padre». Carlos, cuyo mayor arrepentimiento fue perderse los años de crecimiento de Sofía, sintió cada palabra como una puñalada en la nuca. La culpa, siempre acechante, emergió con fuerza, nublando su juicio. Quería creer, necesitaba creer que todavía había una oportunidad de reencontrarse con su hija, de recuperar el tiempo perdido. La frialdad que había mostrado hacia Laura comenzó a ceder ante la imagen de su pequeña niña, sufriendo. En los días siguientes a la llegada de Laura, el ambiente en la hacienda se volvió pesado, cargado de incertidumbre. Carlos pasó horas hablando con su ex esposa, haciendo planes para viajar y ver a Sofía, discutiendo tratamientos y posibilidades. Su atención, antes tan centrada en María Elena y el festival, ahora estaba dividida, su mente claramente atormentada. Los ensayos se hicieron esporádicos y cuando ocurrían, la antigua complicidad parecía haber desaparecido, sustituida por una distante formalidad de su parte. María Elena vio a Carlos alejarse, vio la preocupación genuina en sus ojos cuando hablaba de Sofía, y no sintió que tuviera derecho a exigir nada, a hacer exigencias. ¿Quién era ella, de todos modos? Solo la pianista temporal, la criada que había vislumbrado un mundo que no le pertenecía. La alegría de los últimos tiempos se iba desvaneciendo en ella, dando paso a una melancólica resignación. María Elena intentó concentrarse en su música, buscando refugio en ella como siempre, pero incluso las melodías parecían teñidas de su tristeza. Vi a Laura moverse por la casa con la soltura de quien todavía se siente la señora del lugar, dando órdenes veladas, tratando a los empleados con una arrogancia disfrazada de amabilidad. Doña Elvira, por supuesto, floreció bajo la atención de su antigua amante y nunca perdió la oportunidad de lanzar miradas triunfantes en dirección a María Elena. La joven pianista se sentía cada vez más aislada y la inseguridad erosionaba la confianza que tanto había trabajado para construir. Se acercaba el festival, el evento que se suponía sería su consagración, pero ahora la idea de actuar frente a todos, bajo la mirada crítica de Laura y con un Carlos emocionalmente distante, la llenaba de pavor en lugar de emoción. Carlos, a su vez, vivió un infierno privado. La perspectiva de volver a ver a Sofía y la preocupación por su supuesta enfermedad lo consumían. Al mismo tiempo, la presencia de Laura le traía de vuelta todos los amargos recuerdos de la traición, y se encontraba constantemente en guardia contra sus manipulaciones, aunque la urgencia de la situación de su hija lo dejaba vulnerable. En medio de este tumulto, la imagen de María Elena, con su pureza y su talento genuino, emergió como un faro de autenticidad. Extrañaba la paz que encontraba con ella, la forma en que la música los conectaba. Pero ¿cómo conciliar estos sentimientos con la responsabilidad de ser padre, con la urgencia que Laura le imponía? Se encontró enredado en una red de dudas y obligaciones, y la claridad que había comenzado a encontrar en su vida pareció disiparse como humo. Las semanas previas al Festival Cultural fueron para María Elena una dolorosa sucesión de días grises, incluso bajo el brillante sol de Guanajuato. El entusiasmo inicial que sintió cuando Carlos la invitó a ser la pianista oficial
había dado paso a una ansiedad creciente, alimentada por la presencia constante de Laura y la consiguiente distancia emocional de Carlos. Todavía aparecía para algunos ensayos, pero su mente parecía estar a kilómetros de distancia, perdida en preocupaciones sobre Sofía y tensas conversaciones con su ex esposa. María Elena sintió el cambio en él. La calidez que había comenzado a calentar su relación había sido reemplazada por una cortesía formal, casi dolorosa. Intentó no demostrar lo mucho que la afectaba, concentrándose en las partituras con una dedicación casi febril, como si las notas musicales pudieran llenar el vacío que se instalaba en su pecho. Laura Alcántara, por su parte, se movía por la hacienda con la seguridad de quien ha reconquistado un territorio perdido. Sutilmente socavó la posición de María Elena, haciendo comentarios despectivos disfrazados de preocupación. «Carlos, querido, ¿estás seguro de que esta chica puede con la presión de un evento tan importante? Parece tan frágil», dijo con un tono de falsa solicitud. Para María Elena, reservó un trato de gélida cortesía, ignorándola la mayor parte del tiempo, pero asegurándose de que la joven pianista la viera en momentos de intimidad con Carlos, una mano en su brazo, una conversación en voz baja en el jardín, recordatorios constantes de su lugar inferior en esa compleja dinámica. María Elena se tragó las humillaciones silenciosas, refugiándose en la dignidad que era su única armadura contra la crueldad velada de aquel mundo. La víspera de la fiesta llegó cargada de una electricidad palpable. Los últimos preparativos ya estaban terminados. El escenario montado en el patio principal de la hacienda, adornado con flores y luces discretas que resaltaban la belleza arquitectónica del lugar. Comenzaron a llegar invitados importantes de todo el país, ávidos de lo que prometía ser un evento cultural memorable. María Elena sintió un nudo en el estómago que no se le quitaba. La idea de actuar, de exponer su alma a través de la música frente a ese público selecto y especialmente bajo la mirada ahora incierta de Carlos y la mirada crítica de Laura, era aterradora. En su pequeña habitación, repasó las piezas en su mente, mientras sus dedos tamborileaban en el aire, buscando la concentración y la paz interior que parecían haberla eludido. Pidió a Dios, en una oración silenciosa, que le diera fuerza para no desfallecer. La mañana de la fiesta, el sol salía espléndido, pero María Elena apenas pudo tocar el desayuno que le sirvieron. Se puso el sencillo pero elegante vestido que Carlos le había confeccionado, un gesto que semanas antes la habría llenado de alegría, pero que ahora parecía un elemento más de esta agridulce actuación. Mientras caminaba por los pasillos, sentía las miradas de los demás empleados sobre él. Algunos por admiración contenida, otros por pura envidia, instigada por doña Elvira, que no se cansaba de predecir desastres. «Espero que no desafine y avergüence al jefe», comentó la criada en voz alta, lo suficiente para que María Elena lo oyera. La joven respiró hondo, recordando las palabras de su abuela. «Tu talento es un don, hija mía. Honralo, digan lo que digan los demás». Al caer la noche y encenderse las luces del escenario, Hacienda Los Agaves se transformó en un escenario de cuento de hadas. La música ambiental, las conversaciones animadas, el tintineo de las copas creaban una atmósfera de sofisticación y expectativa. María Elena, tras bastidores, sentía que su corazón latía como un tambor descontrolado. Carlos pasó rápidamente junto a ella. Le deseó buena suerte con una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos y se dirigió hacia Laura, que lo esperaba con aire posesivo. Ese pequeño gesto fue como un balde de agua fría sobre las esperanzas residuales de María Elena. Ella estaba sola. Subió al escenario entre aplausos corteses, se sentó al piano y por un momento el silencio del público pareció abrumador. Entonces cerró los ojos y buscó la única fuerza que le quedaba, la música que vivía en su alma.
Y una vez más ocurrió la magia. Tan pronto como sus dedos tocaron las teclas, se produjo una transformación. La joven tímida e insegura dio paso al cautivador artista. Había elegido un repertorio que mezclaba la melancolía de Chopin con la pasión de Rachmaninoff, piezas que reflejaban la tormenta de emociones que la habitaban. Cada nota fue tocada con una intensidad visceral, una entrega total que trascendió la técnica y llegó a los corazones de la audiencia. Los invitados, muchos de los cuales habían venido más por obligación social que por interés real, quedaron hipnotizados, transportados por el poder de aquella interpretación. Carlos, incluso al lado de Laura, se sintió atraído por el epicentro de esa energía musical, una admiración reticente que luchaba contra la niebla de sus preocupaciones y las manipulaciones de su exmujer. Vio el alma de María Elena allí expuesta, pura e incandescente. Durante el descanso de la función, mientras María Elena recibía efusivos saludos entre bastidores, sintiendo un breve pero intenso momento de triunfo y alivio, se preparaba el golpe. Doña Elvira, en connivencia con Laura, que veía en el joven pianista una verdadera amenaza para su intento de recuperar a Carlos y principalmente su posición social, se acercó a Carlos con un sobre en las manos y una expresión de falsa consternación. «Señor Mendoza, disculpe la interrupción, pero creo que necesita ver esto. Lo encontré en la habitación del pianista. No quería creerlo, pero las imágenes son comprometedoras». Dentro del sobre, unas fotografías hábilmente manipuladas mostraban a María Elena en situaciones que sugerían un comportamiento frívolo, incluso inmoral, con un supuesto amante en su antigua ciudad. Eran montajes crudos para la mirada atenta, pero perfectos para inflamar un corazón ya atormentado por la duda y los celos. Carlos tomó las fotografías. Su rostro se ensombreció instantáneamente. La imagen de María Elena, la joven pura y talentosa que lo había encantado, comenzó a resquebrajarse ante aquella evidencia plantada. Recordó el abandono en el altar que ella le había confesado. Podría haber sido ella la culpable. Las insinuaciones de Laura sobre la fragilidad y la ambición de ciertas personas resonaron en su mente. La traición que había sufrido en el pasado había abierto viejas heridas, haciéndolo vulnerable a las sospechas. Cuando María Elena regresó, aún con la sonrisa en los labios, por el éxito de la primera parte del concierto, encontró a un Carlos transfigurado. Le tendió las fotografías y le dijo con voz fría como el hielo: «¿Qué significa esto, María Elena?». La acusación implícita en su tono, la decepción en sus ojos, eran más dolorosas para ella que cualquier humillación física. El mundo de María Elena se derrumbó. Los ojos de María Elena se fijaron en las fotografías y luego en el rostro de Carlos. Una expresión de incredulidad y profundo dolor transfiguraba sus rasgos. Las imágenes eran una farsa grotesca, una cruel distorsión de su vida pasada. Pero la verdadera herida provenía de la mirada de sus ojos, de la facilidad con que había aceptado esta mentira sobre ella. Las palabras le faltaron. ¿Cómo podría defenderse de algo tan bajo, tan inesperado? La sonrisa que había traído del escenario murió en sus labios, reemplazada por una palidez mortal. Aquel hombre, al que había desnudado su alma a través de la música, en quien había comenzado a depositar una frágil esperanza de amor y aceptación, ahora la miraba como si fuera una impostora, una cualquiera. La humillación fue tan abrumadora que sofocó cualquier intento de explicación. Un sollozo seco escapó de su garganta y con la dignidad que le quedaba, simplemente murmuró con la voz entrecortada: «Yo no soy esa persona, Carlos». Sin esperar respuesta, sin mirar siquiera a Laura, que observaba la escena con un triunfo apenas disimulado en las comisuras de los labios, ni a doña Elvira, que se encogía con falsa compunción, María Elena se dio la vuelta y se alejó del escenario, lejos del resplandor de la fiesta,
lejos de aquel sueño convertido en pesadilla. Cada paso era pesado, como si cargara con el peso de todas las injusticias del mundo. Ella no regresó al pequeño cuarto de servicio para buscar sus pertenencias. En ese momento, nada material importaba. Ella solo quería escapar de ese lugar, de ese dolor abrasador que amenazaba con desintegrarla. Atravesó los jardines de la hacienda, antaño lugar de encanto y descubrimiento, ahora un laberinto de sombras y desilusión. La música del festival aún sonaba a lo lejos, una melodía agridulce que se burlaba de su sufrimiento. Ella no miró hacia atrás. Carlos quedó paralizado, con las fotografías aún en sus manos y el eco de las palabras de María Elena. «Yo no soy esa persona», resonando en su mente. Una parte de él, la parte gris y herida por la traición de Laura, quería creer en esas imágenes, quería confirmar su visión desencantada del mundo y de las relaciones humanas. Laura se acercó y le puso una mano reconfortante en el brazo. «Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto, querida. Hay gente que es experta en engañar». Pero extrañamente, las palabras de Laura, que antes habrían encontrado eco en su amargura, ahora sonaban falsas, oportunistas. La imagen de María Elena al piano, la pureza de su forma de cantar, la emoción genuina que desbordaba su música, aquello no podía ser una falsificación. Una pequeña pero persistente semilla de duda comenzó a brotar en medio de su confusión y enojo. La segunda parte del concierto fue cancelada con el pretexto de la repentina enfermedad del pianista. La fiesta continuó, pero para Carlos, el brillo se había desvanecido. Intentó mantener las apariencias moviéndose entre los invitados, pero su mente estaba agitada. Las caras sonrientes, las conversaciones vacías, todo parecía irreal. El recuerdo de la mirada desolada de María Elena lo perseguía. ¿Cómo habría podido ser tan convincente en su arte, en su aparente sinceridad, si era capaz de tanta duplicidad? Y por otro lado, ¿cómo podrían ser verdaderas esas fotos tan convenientemente aparecidas? Se retiró a su oficina, lejos de miradas indiscretas, y examinó las imágenes nuevamente, esta vez con un ojo más crítico y menos emocional. Empezó a notar detalles extraños, inconsistencias en las sombras, bordes que parecían irregulares. La semilla de la duda creció, alimentada por una intuición que le decía que algo andaba terriblemente mal. Fue una de las criadas más jóvenes y tímidas de la cocina, llamada Consuelo, quien, impulsada por el sentido de la justicia y la sincera admiración que había desarrollado por María Elena, buscó a Carlos a la mañana siguiente. Con manos temblorosas y la voz entrecortada por el temor a las represalias de doña Elvira, contó lo que había visto. Al ama de llaves en conversaciones secretas con doña Laura, las dos manejando papeles y fotografías en el despacho de Elvira días antes, risitas maliciosas y miradas cómplices. Consuelo también había escuchado a doña Elvira instruir a un joven de la ciudad, conocido por sus pequeños trabajos y poca integridad, sobre modificaciones a algunas imágenes. Al principio no lo había entendido, pero cuando se enteró del escándalo de la noche anterior y de la salida de María Elena, las piezas encajaron dolorosamente en su mente. Las palabras de Consuelo cayeron sobre Carlos como un rayo. La verdad, sórdida y manipuladora, se expuso ante él en toda su crueldad. Sintió una oleada de náuseas al darse cuenta de lo ciego que había sido, de lo fácil que se había dejado llevar por las apariencias y las heridas del pasado, permitiendo que Laura y Elvira orquestaran esa calumnia. La ira que sentía por María Elena se convirtió en una furia gélida contra los dos conspiradores y más abrumadora aún en un profundo desprecio por sí mismo. Él, que se enorgullecía de su discernimiento, había sido vilmente engañado. Y en el proceso,
Destruyó la confianza de una mujer inocente, humillándola públicamente y aplastando su espíritu en el momento de su mayor triunfo. El arrepentimiento lo golpeó con la fuerza de un puñetazo, dejándolo sin aliento, confrontado con la magnitud de su propio fracaso. Sin dudarlo un segundo, Carlos llamó a doña Elvira y Laura a su oficina. Su voz, antes fría y distante, ahora estaba llena de una furia contenida que era aún más aterradora. Los comparó con el testimonio de Consuelo y con las inconsistencias que él mismo había encontrado en las fotografías. Doña Elvira se derrumbó rápidamente bajo la presión, confesando entre lágrimas su participación en la farsa, motivada por la envidia y el deseo de complacer a Laura. Laura, a su vez, intentó negar, manipular, usar su encanto, pero Carlos era inmune. Ahora vio, con terrible claridad, la profundidad de su maldad y egoísmo. La mujer de la que una vez se había enamorado ya no existía, si es que alguna vez existió. Era solo una fachada vacía. La decepción fue amarga, pero liberadora. El primer movimiento de Carlos fue destituir sumariamente a doña Elvira, expulsándola de la hacienda tan rápidamente como ella había intentado destruir la reputación de María Elena. En cuanto a Laura, le dirigió duras palabras, cortando cualquier vínculo residual que aún pudiera existir entre ellos, salvo el que se refería estrictamente al bienestar de Sofía, de quien ahora exigiría pruebas concretas de su estado de salud, desconfiando de cada palabra que dijera su exmujer. Pero su prioridad absoluta, la urgencia que le ardía en el pecho, era encontrar a María Elena. Necesitaba pedir perdón, aunque no hubiera perdón posible por lo que había hecho. Necesitaba intentar reparar, de alguna manera, la inmensa injusticia que había cometido. Sabía que las palabras serían insuficientes, pero no podía vivir consigo mismo sin al menos intentar mirarla a los ojos y decirle cuánto lo sentía. Carlos Mendoza no perdió el tiempo. La información sobre el paradero de María Elena era escasa. Ella se había ido sin dejar rastro, tragada por la inmensidad de México. Pero recordaba las conversaciones durante los ensayos, las menciones cariñosas de su pequeño pueblo natal en algún lugar del interior de Guanajuato y, sobre todo, la preocupación constante por su madre enferma, Rosalía. Ahí comenzó su búsqueda, movilizando recursos, haciendo contactos, impulsado por una urgencia que no permitía descanso. Cada hora que pasaba sin saber de ella era una tortura. La imagen de su rostro destrozado por el dolor estaba grabada en su conciencia. Necesitaba encontrarla, no solo para aliviar el peso de su culpa, sino porque, en medio del caos y la decepción, una verdad se había cristalizado en su corazón. Amaba a María Elena. Él amaba su fuerza, su pureza, su talento, la forma en que ella lo hacía sentir vivo de nuevo. Tras unos días de agonizante búsqueda, una pista lo condujo a un polvoriento pueblo olvidado en el tiempo, con sencillas casas de adobe y una pequeña plaza donde el silencio solo era roto por el canto de los pájaros. Allí, en una casita humilde pero minuciosamente cuidada, con un pequeño jardín de flores resistentes decorando la entrada, conoció a Rosalía Hernández. La madre de María Elena, a pesar de la fragilidad que imponía la enfermedad, lo recibió con una serena dignidad y una mirada perspicaz que parecía leerle el alma. Carlos, el imponente millonario, se sintió pequeño ante aquella sencilla mujer. Con la voz entrecortada por la emoción y el pesar, se presentó y, sin andarse con rodeos, contó todo lo sucedido, las calumnias, su propia ceguera, el dolor que le había causado a María Elena. Ella no intentó justificar sus acciones, simplemente expuso su fracaso y su desesperación por obtener el perdón de su hija. Rosalía escuchaba en silencio. Su expresión alternaba entre la tristeza por su hija y un profundo análisis del hombre que tenía frente a ella. Cuando Carlos terminó, sus ojos se llenaron de lágrimas, suspiró profundamente.
Mi Elena tiene un corazón demasiado bueno, señor Mendoza, dijo con voz débil pero firme. Un corazón que ya estaba muy herido. Lo que hiciste fue cruel. Llegó aquí como un pájaro herido, con el alma hecha a pedazos. Carlos sintió cada palabra como un golpe. Rosalía continuó. Está en la trastienda. No ha querido ver a nadie desde que llegó, pero quizá te oiga. Solo te pido una cosa, si no es para sanar la herida que has abierto, no la toques. Mi hija no merece más sufrimiento. Con un gesto señaló el pasillo. Carlos le dio las gracias con un nudo en la garganta y caminó, con el corazón latiéndole contra las costillas, hacia el encuentro más difícil de su vida. María Elena estaba sentada junto a la ventana, con la mirada perdida, el libro de partituras de su abuela intacto sobre su regazo. Ella estaba más delgada. Sus ojos, otrora verdes y brillantes, ahora estaban opacos y hundidos, rodeados de ojeras que delataban noches de insomnio. Cuando escuchó los pasos y vio a Carlos parado en la puerta de su humilde habitación, una mezcla de sorpresa, ira y un dolor insoportable la invadió. Ella quería gritarle que se fuera, que la dejara sola con sus pedazos rotos, pero su voz no salía. Entró lentamente, con mirada suplicante y una postura carente de arrogancia. María Elena empezó con la voz ronca. Sé que no hay palabras que puedan justificar lo que hice. Fui ciego, fui injusto, fui un necio. Dejé que mi pasado y las mentiras de otros envenenaran mi juicio y destruyeran lo más puro y verdadero que he conocido en mucho tiempo. Se acercó con cautela, como quien se acerca a un animal salvaje asustado, y se arrodilló ante ella, un gesto de humildad que la sorprendió. Él sostuvo sus frías manos entre las suyas y ella no se inmutó, aunque un temblor recorrió su cuerpo. Vi la verdad, Elena. Descubrí todo el plan de Laura y Elvira. Pagarán por lo que hicieron, pero eso no disminuye mi culpa. La culpa de haber dudado de ti, de haberte humillado así. Esa culpa es mía y la llevaré siempre. Las lágrimas corrieron por el rostro de Carlos, lágrimas de genuino arrepentimiento, lavando la dureza de sus rasgos. Lo único que puedo ofrecerte ahora es mi verdad. Y mi verdad es que te amo, María Elena. Amo tu música, amo tu alma, amo a la mujer increíble que eres. Estaba perdida y tú me mostraste la luz. Por favor, dame una oportunidad, solo una, para intentar enmendar el daño que te hice. María Elena escuchó sus palabras con el corazón agitado. El dolor de la traición todavía estaba crudo y palpitante, pero la sinceridad en sus ojos, la vulnerabilidad en su voz, estaban comenzando a abrir grietas en el muro de resentimiento que había construido. Recordó los momentos de complicidad durante los ensayos, la forma en que él la miraba, la sensación de ser comprendida y valorada. ¿Sería posible que ese amor que ella creía una ilusión fuera real? Ella miró sus manos sosteniendo las de ella y luego su rostro manchado de lágrimas. Era un hombre diferente al que la había confrontado en el festival, un hombre despojado de sus defensas, exponiendo su propia herida. Su madre, con la sencilla sabiduría del campo, siempre le había dicho que errar es humano, pero que el verdadero carácter se revela en la capacidad de reconocer el error y buscar la redención. Fue Rosalía quien, notando el silencio impasible y la angustia en los ojos de su hija, intervino suavemente desde la puerta. «Hija mía, el perdón es un regalo que nos hacemos para que el alma pueda respirar libre de nuevo. El amor verdadero, cuando encuentra raíces fuertes, puede resistir las tormentas más violentas». Las palabras de su madre resonaron en el corazón de María Elena. Miró a Carlos y por primera vez en días, un brillo frágil pero notorio regresó a sus ojos verdes. No sería fácil. La confianza, una vez rota, es como un cristal delicado que hay que volver a pegar con paciencia y cuidado.
Pero la visión de ese hombre, una vez tan poderoso y distante, ahora arrodillado a sus pies, pidiéndole perdón con el corazón abierto, tocó una fibra profunda en su alma. Ella sabía que a pesar de todo, todavía lo amaba. Con la voz aún temblorosa, pero con renovada determinación, María Elena habló. «Necesito tiempo, Carlos. La herida es profunda, pero creo en tu arrepentimiento». Un suspiro de alivio escapó de sus labios. Ella continuó. «Si lo que sientes por mí es cierto, tendrás que demostrármelo con hechos, no solo con palabras. Tendremos que enfrentar muchas cosas juntos, los prejuicios, las miradas, los chismes que seguro vendrán». Carlos asintió vigorosamente, sus ojos brillando con renovada esperanza. «Haré lo que sea necesario, Elena. Lucharé por ti, por nosotros, todos los días. Transformaré Hacienda Los Agaves en un lugar donde tu música y tu talento sean celebrados como se merecen. Ya no serás la pianista oculta, sino el alma de este lugar». La promesa era audaz, pero en su tono había la fuerza de una convicción inquebrantable. El camino de regreso a Hacienda Los Agaves fue diferente para María Elena. Esta vez no entró por la puerta de servicio, sino por la principal, junto a Carlos. No como una sirvienta, sino como la mujer que amaba y respetaba. La noticia de su regreso y del despido de doña Elvira, junto con la salida definitiva de Laura, causó conmoción entre los empleados y en la sociedad local. Hubo susurros maliciosos, miradas de desaprobación e incluso intentos de algunos conocidos de Carlos de abrirle los ojos ante lo absurdo de aquella relación. Pero Carlos se mantuvo firme, protegiendo a María Elena de todo el veneno, afrontando cada crítica con una serenidad y una convicción que desarmaba a los más escépticos. Estaba decidido a construir un mundo nuevo para ellos, un mundo donde el talento y el amor verdadero fueran los únicos criterios de valor. Con el apoyo incondicional de Carlos, María Elena poco a poco comenzó a florecer de una manera que nunca había imaginado. Cumplió su promesa y la nombró directora musical de Hacienda Los Agaves. Juntos iniciaron un ambicioso proyecto para transformar el sitio en un vibrante centro cultural, abriendo sus puertas a jóvenes talentos de la región, promoviendo conciertos, talleres y exposiciones. María Elena, con su sensibilidad y su extraordinario don, se convirtió en el alma de aquel proyecto. Su historia de superación inspiró a todos. No solo tocaba el piano con una maestría que encantaba, sino que también enseñaba, descubría nuevos artistas y, sobre todo, demostraba que el arte podía ser un poderoso instrumento de transformación social y personal. La hacienda, antaño símbolo de poder y aislamiento, se convirtió en un faro de esperanza y cultura. Los meses que siguieron estuvieron llenos de mucho trabajo, pero también de creciente complicidad y amor entre Carlos y María Elena. Aprendió nuevamente a confiar, a abrir su corazón sin reservas, encontrando en ella una fiel compañera, una sabia consejera y una amante apasionada. Ella, a su vez, sanó sus heridas en la seguridad de su amor, fortaleciendo su autoestima con el respeto y admiración que él le brindaba diariamente. Aprendieron a navegar las diferencias en sus mundos, construyendo puentes donde antes había abismos. La música siguió siendo el vínculo sagrado entre ellos, el lenguaje a través del cual sus almas se comunicaban en las más puras armonías. La madre de María Elena, Rosalía, cuya salud había mejorado gracias a los cuidados que le brindaba Carlos, observaba con una sonrisa serena la felicidad de su hija, sabiendo que el destino, pese a sus tortuosos caminos, a veces escribe finales felices. Ha transcurrido un año desde aquella fatídica fiesta. Hacienda Los Agaves respiró una nueva vida vibrante y acogedora. Para celebrar el aniversario de aquella noche que, pese al dolor inicial, terminó de sellar sus destinos,
Carlos organizó un festival íntimo, solo para sus amigos más cercanos, los empleados de la hacienda y los jóvenes músicos que ahora formaban parte de la familia cultural que él y María Elena habían construido. El ambiente era de genuina alegría y gratitud. María Elena, radiante con un vestido que resaltaba la serena belleza que el amor le había dado, ofreció un emotivo concierto, sus manos deslizándose sobre las teclas con la seguridad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. La música resonó en el patio, ya no como un lamento solitario, sino como un himno a la esperanza y a la redención. Al finalizar la presentación, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir ese momento, Carlos subió al escenario. En sus manos no había un tradicional anillo de diamantes, sino una pequeña caja de terciopelo. Delante de todos, con la voz entrecortada por la emoción, se arrodilló de nuevo ante María Elena. Hace un año, comenzó con la mirada fija en ella. Llegaste a mi vida como un soplo de esperanza, poniendo música en mi silencio. Me enseñaste el verdadero significado del amor, la fe y el perdón. Abrió la caja y encontró no joyas, sino un par de delicadas zapatillas de cristal como las de las fábulas que le leía a Sofía. Son para la mujer que entró por la puerta de servicio con zapatos gastados y conquistó este castillo con la nobleza de su alma. María Elena Hernández, ¿quieres casarte conmigo y ser para siempre la reina de mi corazón y la señora de esta casa? Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de María Elena al decir sí, un sí que resonó por todo el patio, sellando no solo un compromiso, sino la victoria del amor sobre toda adversidad. Se casaron unas semanas después en la pequeña y antigua capilla de Hacienda Los Agaves, adornada con sencillas flores blancas y una suave luz de velas. Fue una ceremonia íntima y emotiva, rodeados de quienes realmente los amaron y fueron testigos de su camino. Rosalía, junto a su prometido, le dio la mano a su hija con el corazón rebosante de felicidad. Mientras intercambiaban sus votos, la música, suave y etérea, llenó la habitación, como si los ángeles estuvieran celebrando esta unión improbable pero destinada. La mirada de Carlos hacia María Elena y la de ella hacia él contenía la promesa de un futuro construido sobre la verdad, el respeto mutuo y una melodía que solo ellos sabían componer. Y así, la historia de María Elena y Carlos Mendoza se convirtió en una leyenda susurrada en los campos de Guanajuato, prueba viviente de que el amor verdadero no reconoce clases sociales, ni se tambalea ante miedos o mentiras. Cuando nace del alma, con la fuerza de una melodía divina, es capaz de transformar hasta las heridas más profundas en cantos de esperanza, sanando corazones endurecidos y reescribiendo destinos. Ese día, y en todos los días que siguieron, todos los que presenciaron aquella unión, sintieron que la vida, o tal vez Dios, o tal vez el destino, habían orquestado verdaderamente cada nota de aquel viaje, dejando una lección inolvidable. Que los dones más preciados a menudo se esconden en los lugares más humildes, esperando solo el coraje de un gesto, la fe de una mirada, para florecer y cambiar el mundo, un corazón a la vez. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje de esperanza, porque juntos hacemos que los encantos reales lleguen más lejos